Buenos días y bienvenidos a Blur Times, el canal para aprender, comentar e interactuar con otros seres humanos como tú. En este vídeo traemos una pregunta formulada en Quora y esta pregunta es: ¿está el presidente de Argentina, Alberto Fernández, realizando un buen gobierno? Juan Cruz Piñero nos dice que de ningún modo. Ya llegó al punto donde sencillamente no se puede considerar serio nada de lo que diga. Es una parodia de dictador fascistoide que intenta expropiar empresas y pueblos enteros marchan para que no se realice esa intervención y luego declara que creía que la gente iba a estar contenta por el intento de robo. Dejó prácticamente sin clases a casi todos los niños del país, especialmente en pueblos con mala conectividad a Internet y en hogares donde no disponen de dispositivos digitales que les permitieran acceder a las clases debidamente, durante todo un año como medida sanitaria, pero luego organiza un evento para que 1 millón de personas vayan a un edificio gubernamental el mismo día. Dejo algunos otros ítems a consideración para sopesar mi opinión. Algunos son meras declaraciones desafortunadas y otras si efectivamente marcan el carácter dictatorial de este miserable. Antes de asumir hizo una gira por distintos países y en una conferencia con líderes mexicanos eligió dedicar tiempo a explicar por qué, bajo su perspectiva, Bugs Bunny y el Correcamino eran malos ejemplos porque se aprovechaban de otros. Eso solo era el preludio de la catarata de bizarreadas lamentables que iba a soltar. A pesar de las explicaciones insistentes por sectores de la oposición de que una cuarentena sobreextendida iba a ser nociva para el bienestar social, se obsesionó en escatimar los testeos y prefirió impedir a gente de a pie trabajar, prometiendo distintos tipos de subsidios que mes a mes veían si iban a extender o no, mientras obligaban al sector privado a acumular deudas o quebrar ante la incertidumbre de cuánto iba a durar la cuarentena. En nombre de forzar el cumplimiento de este decreto inconstitucional, solo entre el 20 de marzo y el 12 de mayo se llevaban acumuladas 93 causas de violencia institucional con personas llevadas por distintas policías provinciales, muchas de las cuales aparecieron muertas en circunstancias que recuerdan a la peor dictadura, como son los casos de Facundo Astudillo Castro, Mayra Morales, Luis Espinoza. Cabe destacar que el gobierno continuamente hace alarde de una supuesta defensa de los derechos humanos, omitiendo esta masacre. Vale recordar como dato anecdótico que se reunió con la madre de una de estas víctimas para regalarle un cachorrito, ya que había perdido a su hijo a manos de las fuerzas de seguridad por estar en el patio de su casa. La misma semana que la UCA dio a conocer que la pobreza había alcanzado el 44,2%, medido por encuestas telefónicas, lo que da a pensar que pueden ser bastantes más, y siendo que el gobierno anterior había dejado 34% solo un año antes, el impresentable mandatario dijo que gracias a su gobierno ningún argentino había pasado hambre en la pandemia. En este periodo se destruyeron literalmente cientos de miles de empleos en un periodo increíblemente corto, viniendo de una situación ya muy delicada. Hace 2 semanas salió lamentándose que no podía sacar y poner jueces así nomás, mostrando su profundo desprecio por el republicanismo y la separación de poderes. Reiteradas veces, al inicio de la cuarentena, nos dejó en ridículo comparando datos del manejo de la pandemia de Argentina contra otros países, mientras trataba de mostrarse bien asesorado y quincena tras quincena, mientras seguían extendiendo la cuarentena indefinidamente, siempre tenía que salir al día siguiente a pedir disculpas ante los reclamos de embajadas ofendidas con los datos falsos sobre sus países. Daniel Vega, que tiene conocimientos de inglés, responde así a la pregunta. Se lo eligió para corregir el rumbo de destrucción económica y descomposición social del gobierno anterior, buscando como primeras condiciones arreglar los pesados vencimientos de la deuda externa y rescatar a los sectores más empobrecidos para pasar entonces a recuperar la producción y el empleo. Diría que apenas va logrando la mitad del primer punto.
El año de pandemia empeoró las ya pésimas condiciones económicas y se mostró bastante errático en muchas de sus decisiones. Por ejemplo, la mayor empresa nacional exportadora de cereales estafó, en complicidad con el gobierno de Macri, al Banco Nación y a miles de productores. Empezó declarando su expropiación, después se echó atrás y ahora no se sabe si va a seguir funcionando, si va a pagar sus deudas con el Estado y los cerealeros estafados, ni si los responsables recibirán el castigo penal que merecen. La gestión de la pandemia tuvo el mismo estilo vacilante. Comenzó con una cuarentena estricta, que era necesaria en un primer momento. Después quiso prolongarla en primera fase hasta más allá de lo razonable. Y por último, dejó que se relajara del todo, lo que provocó una cantidad atroz de contagios y muertes a partir de septiembre. Si hay que reconocer que el sistema hospitalario no colapsó, como hubiera ocurrido de seguir el ejemplo de Brasil o Estados Unidos, como reclamaba la oposición. Todavía hay expectativa considerando que los precios de las exportaciones nacionales van a aumentar y que varios proyectos industriales y energéticos postergados deberían lanzarse ahora, junto con el probable acuerdo por la deuda con organismos internacionales. Rodrigo Fernando Locatelli, anteriormente jurista, responde así a la pregunta: 6 puntos sobre 10. Eso, en mis lejanos tiempos escolares, era un bueno, apenas bueno, pero bueno al fin. Hay que verlo cuando termine la pandemia. Si lo critico, es por su tibieza absoluta en cuanto a tomar medidas drásticas contra la oposición económica y judicial. No hablo de los políticos, que están deshilachados. El peligro es grave y ahora veo que ese poder va ganando ampliamente la partida. A Rodrigo Fernando le comentan otros. Gabriel Wells dice: qué distinto lo vemos, jaja, riéndose. Marta Estevez dice: es el peor gobierno que yo recuerde. Ojalá algo le saliera bien. No puedo creer que el 48% lo haya votado. Es una pesadilla. Destruyó la economía porque, según él, quería cuidar la salud y consiguió 5.000 muertos por la pandemia. Es inútil, necio y contradictorio. Un desastre. Julio César, respondiendo a Marta, dice: créalo, si el 48% lo votó, es porque lo anterior para la mayoría de la gente fue un desastre y todo eso sin pandemia. Tanto la gestión como las elecciones se hicieron antes. No es un dato menor. A Macri, para ir al grano, se le recordará tristemente, entre otras cosas, por 2 privilegios. Fue el presidente que recibió el préstamo del Fondo Monetario Internacional más elevado de la historia y es el primer presidente que se postula a una reelección y la pierde. Sea quien sea el que lo sucediera en el cargo, menuda tarea tomaba. Todo lo demás es contrafáctico y no cuenta. Solo tomo en cuenta los hechos. Lo demás es opinión subjetiva, por supuesto. Ramón Alfredo Amado, también respondiendo a Marta Estevez, dice: debe comparar con las cifras de muertos que dejó su ídolo Videla. Usted es un desastre. Marta Estevez le responde a su vez: como no me interesa interactuar con fanáticos, le pido que se abstenga de comentar mis posts. Descalificar a quien piensa distinto es fascismo. Y Juan Cruz Piñero responde a Marta: de hecho murieron varias veces menos gente en la dictadura genocida, sanguinaria y nefasta del sorete de Videla que en la dictadura sanitaria del nefasto Fernández. Nab Knox responde a la pregunta: es el peor presidente de la historia, y eso que hemos tenido muchos. Desde que asumió él y su equipo han hecho desastres de hecho y de palabra. En pandemia se ven si los gobiernos están a la altura de la situación. Claramente Argentina necesitaba un gobierno fuerte para crecer y salir del pozo que estamos hace años. No lo tenemos. Volvieron a dar la estocada final a un país en coma. Y a Nab Knox le responde Ramón Alfredo Amado. Dice que quien haga juicio de valor acerca de un presidente argentino por lo menos tiene que diferenciar años de dictadura de lo de 1983 hasta la fecha. En caso que no lo haga, se declara como facho, que no
pone a un sanguinario Videla como el peor de todos. Si asume esa preferencia, se declara como un consagrado inmoral o nieto de señora que ejerce la prostitución. Inabnox, respondiendo a Ramón Alfredo Amado, le dice: tengo 34 años y no viví esa época. Y traer el pasado al futuro nunca soluciona nada, al contrario, vuelven personajes nefastos, tanto de un lado o de otro, porque el país está dividido y son los dos lados de la grieta lo que han convertido a este país en lo que es. Todo el potencial que tenemos, pero los gobernantes no están a la altura, responden al poder real global, son unos títeres. Por cierto, decir facha a una persona por no poner a Videla es muy extremo. Hoy día el fascismo está en los que se dicen democráticos socialistas. Iván Miguel Flores, que tiene conocimientos de inglés, responde a la pregunta original, dice: ¿es una broma esta pregunta? Obviamente que no, es un tipo patético que no sabe ni a dónde está parado. Rubén Lambruschini, que vive en Buenos Aires, Argentina, responde: ah, ¿es el presidente? ¿Que lo parió? ¿Se habrá enterado? A lo que le responden Daniel Fernández: es peroncho, con eso es suficiente para decir que es peor que malo. Quien afirme que es bueno, lo invito a caminar las calles de las ciudades del país y vean los negocios cerrados por doquier. O pregunten la cantidad de escrituras de venta de propiedades durante 2020. Menos de una por escribano por año hubo. Pero el peronismo es un mal endémico que no va a terminar hasta convertir a Argentina en algo invivible, peor que Somalia o Etiopía. Los felicito, peronchos, y a sus idioteces de soberanía económica, independencia, justicia social y demás sandeces. Reitero lo dicho, si aplicamos las ideas de Alberdi plasmadas en el sistema rentístico, en 20 años somos Australia y en 40 Alemania mínimo. Lo firmo y me hago cargo. Ramón Alfredo Amado, respondiendo a la pregunta original, dice: ¿comparando con quién? Y hasta aquí hemos llegado a las preguntas y respuestas que hemos tenido aquí. La pregunta original era: ¿está el presidente de Argentina, Alberto Fernández, realizando un buen gobierno? Hemos obtenido numerosas respuestas. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, opiniones y pensamientos en la caja de comentarios y que continúe el debate y el diálogo. Les agradecemos que hayan visto este vídeo y nos veremos en el siguiente. Hasta pronto.